¡Surprise! Hijo de la casa. Denle un aplauso fuerte a Papá Dios por lo que Él hace. Él es maravilloso, maravilloso. Y yo les digo que si ustedes hubieran conocido al Cristian de antes, ustedes pudieran entender, algunos que quizás no lo conocieron cuando Él llegó. Les presento al Cristian renovado, al ministro del altar. Amén. Amén, pastora. Wow. Definitivamente, el llegar a este punto de mi vida me deja sin palabras, no lo puedo ocultar. Pero agradezco a Dios eternamente, porque el diseño que Él estableció en un momento, se lo indicó a personas como mi pastora, que entendió que los procesos de Dios se establecen en un orden. Y esta palabra la introduzco de inicio, para que comenzamos a entender cuál es el mover que Dios tiene en la casa y de qué manera Él está tratando de orientarnos a nosotros para que caminemos correctamente conforme a lo que Él establece y ha dicho de su boca. Esta para mí es una mañana muy importante, no les voy a decir que no. El tiempo quizás sea corto para yo expresar todo lo que siento en este momento. Pero sé que el Señor, en la ayuda de su Espíritu, me va a ayudar a administrarlo correctamente. Porque la intención de esta mañana es que usted reciba la palabra que el Señor ha ministrado en mi vida, porque sé que es para la casa. E incluye a aquellas personas que nos visitan y a aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Si usted mal no recuerda, porque quiero hacer una pequeña anécdota corta de lo que ha ido sucediendo en la casa en los últimos tiempos. Hace aproximadamente 3 o 4 domingos hacia acá, que el Señor ha venido hablando de una palabra que conecta a una dirección específica con lo que quiere hacer en la casa. Nosotros tenemos el privilegio en esta casa de recibir, antes de iniciar el año, la impartición de una palabra de dirección que Dios siempre pone sobre la cabeza. Dios pronunció, proclamó y estableció una palabra para este año, que envuelta en ella venía con una palabra de bendición, una palabra de transición, una palabra de contacto, pero encima de todo eso, una palabra que implicaba responsabilidad. Entonces yo creo que hoy en día yo no traigo una palabra nueva aquí, sino una palabra que ya se ha escuchado, se ha impartido a través de numerosas personas, porque yo sé que cuando Dios levanta a un hombre e indica al sacerdote de la casa que le ceda el micrófono a alguien aquí, es porque ya él tiene el lineamiento específico de lo que él necesita decir. Esta es una casa que entiende que lo que nos hace santo no es este lugar acá. Es una casa que ha entendido que el principio de la santidad en nosotros está establecido en una semilla que se implantó en nuestro interior, que viene de Cristo. Y a medida que usted y yo nos acercamos a la naturaleza de esa semilla produce algo en nosotros que es lo que causa la santidad. Entonces hay términos que quizá uno lo malinterpreta por no conocer el principio, ni el origen, ni la raíz de ellos. Y aquí no queremos que usted sienta incomodidad de que se le quiere plantar una información que lo lleve a una prisión religiosa. Porque esta casa ha entendido, según el fundamento que tiene, conforme a lo que la palabra dice, que nuestra libertad en Cristo no tiene fronteras ni paradigmas. Pero esta libertad es tan tremenda, específica y exigente que te pone en una línea de dirección donde tú caminas de acuerdo a lo que dice la palabra, no lo que tú entiendes como libertad. Me explico. Hay una línea muy fina en lo que usted y yo podemos entender como libertad. Y por errar en la definición de esa palabra según la Biblia, usted y yo podemos entrar en un libertinaje, que es lo que no se quiere en esta casa. Esta casa ha utilizado las herramientas que Dios le ha indicado utilizar. Lo puedo decir porque desde que llegué lo he visto, se ha impartido sobre mí. Y lo que quizás usted pueda notar en mí, que la gloria es del Señor, lo he recibido en esta casa. Desde el principio, la palabra llegó a mi hogar en aquel momento donde había una desunión matrimonial. Y había quizás un mover diferente a lo que Dios había dicho de mí y de mi esposa y mis hijos. Sucedió algo que cambió la naturaleza de nuestros pensamientos
Y fue una palabra que llevó un propósito. Ese propósito nos trajo a un lugar y en este lugar se ha establecido un orden y en ese orden se ha impartido una enseñanza. Y conforme a lo que se imparte sobre esa enseñanza, en este lugar Dios puso personas sobre nuestra cabeza, como el sacerdote de la casa y nuestros pastores ayudantes, y cada líder que ha sido cercano a la pastora y entiende de lo que yo estoy hablando, donde se nos ha ido modelando cada día lo que se nos está enseñando. Entonces es difícil en un momento usted poder recibir una palabra de alguien que le está diciendo algo que él en su vida no lleva. Por eso ustedes pueden ver en mi vida, y yo no, la gloria siempre es del Señor, porque para mí el asunto de lo que está pasando conmigo se lo debo a Él. Pero nunca dejo de reconocer ni de honrar a las personas que Él usa como canal, porque hay un orden establecido. Y Dios está trayendo una palabra en esta casa que yo sé que muchos la hemos entendido, pero hay otras personas que quizás no han llevado o no han entrado a la raíz de origen de lo que esta palabra envuelve. Esta es una casa que ha sido cimentada con un propósito especial, pero establecida en orden. Dios nos trae desde un lugar donde fuimos entrenados, capacitados, y ahora nos pone a nosotros a ser estrenados en lo que hacemos, para traer lo que se nos enseña a una ciudad diferente, quizás para ustedes. Pero Dios ha traído una palabra que nos reta, nos evalúa internamente, porque si yo le digo a usted, tírese una foto, o me la tiro yo, y usted ve la foto, usted va a ver su imagen física. Pero la palabra que Dios pone en esta casa viene envuelta en el poder del Espíritu, que es la única que tiene la autoridad de entrar dentro de ti y tomar esa radiografía que muchos conocen en la medicina, o tomar quizás ese escáner como la ciencia avanzada se usa y te puede ver el interior. Hay algo donde la ciencia y el concepto humano no llega, que es el espíritu nuestro, que fue el que fue impactado por esa palabra que nos trajo a este lugar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El Señor ha traído en las últimas 4 semanas unos mensajes consecuentes, alineados completamente con lo que Él habló de antemano en este año. Si mal no recuerdo, en labios del ministro Paul Anthony, el pastor de los jóvenes, el Señor trajo una palabra que hablaba de una identidad que venía bajo un legado. Y yo siempre estoy analizando muchas cosas y siempre, lo mejor del mundo cuando tú analizas las cosas en los principios de Dios. Porque dentro de todos esos análisis que tú haces, Dios siempre te está indicando algo. Paul desata esa palabra en esta casa, todos la recibimos. Nos llevamos, no sé quiénes recuerdan de lo que se habló ese día, pero algo tiene que quedar una marca. Luego de ese día la pastora regresa de Israel y trae una palabra que nos habla de cómo debemos manejarnos ante los demás y no ocupar el lugar que no nos corresponde con relación a los juicios. No hemos sido autorizados para estar enjuiciando personas, no hemos sido autorizados para estar decidiendo cuál es el beneficio o lo que no se le llame beneficio que le toca a cada quien. Es una decisión que la toma Dios. Entonces se imparte esta palabra y se trae dirección en ella para que haya un buen manejo y un buen uso de ella. Más adelante viene una palabra que está envuelta en todo lo que se ha ido moviendo aquí, que nos habla del orden que hay en una oración modelo que Jesús establece. Y si nosotros comenzamos a analizar con claridad qué es lo que Dios está tratando de indicarnos, lo único que yo creo personalmente que puedo entender es que no estamos prestando atención o no estamos escuchando claramente o nos estamos entreteniendo en cosas que no son necesarias. Porque si analizamos el transcurso del año y años anteriores, cada una de estas cosas ya habían dicho aquí. Y Dios de una manera u otra no las recuerda, porque necesita que aprovechemos un tiempo que tenemos en nuestras manos. Y todo lo que Dios desata en la vida de un hombre o una mujer, en un hogar o donde sea, siempre está envuelto con la fricción del tiempo. Es lo que limita quizás el propósito que se establezca en un momento determinado. Si usted y yo no entendemos que aunque Dios por amor a su nombre va a cumplir su propósito con lo que Él ya dijo de su boca, nunca nos vamos a alinear completamente con lo que Él quiere para ti y para mí. Porque Dios desata una palabra, la desata sobre ti y sobre mí, y es dependiendo de cómo tú y yo accionemos en la palabra que se nos da, que las cosas van a suceder o no. Pero ¿qué pasa?
hay algo que es muy importante entender. Dios nos da y nos capacita y nos envía a hacer algo. Y si uno no reacciona conforme a eso y el tiempo se está agotando, Dios te mueve y utiliza a otra persona para que establezca lo que Él mandó a hacer, porque su voluntad debe hacerse. Pero debemos ser inteligentes con esto. La voluntad de Dios se va a hacer conforme a lo que Él dijo, pero nosotros tenemos que ver la cosa conforme a nosotros si se va a hacer también. Es donde Dios quiere que entremos como casa, es donde Dios quiere que escuchemos y nos orientemos correctamente, y que cada vez que se desate una palabra de aquí o entonemos cánticos de alabanza, tengan cosas que nos conecten realmente con lo que Dios quiere hacer. Que no se convierta esto en una rutina, porque hay una asignación específica para nosotros y Dios sabe bien lo que ha planeado. Se lo ha revelado a la persona que está a cargo de la Grey, que es la cabeza de esta casa. Y cada día lo imparte desde aquí para que nosotros entremos en esta revelación y caminemos ahí en esa dirección. Entonces Dios me da una palabra en este día, no solamente para que les recuerde a ustedes las cosas como son, porque muchos las saben, sino que me trae a llevar a impartirles a ustedes quizás una palabra que le puede comenzar a dar a entender de dónde vienen tantas cosas en relación a nosotros como humanos. El tema que yo cogí para este día lo voy a titular: si somos descendientes o somos descendencia. ¿Por qué el término descendiente o descendencia? Tienen una relación muy estrecha porque uno viene del otro. Si vamos a la raíz original del término descendiente, él habla de que es alguien que desciende de otro. Si usted va a la raíz original del término descendencia, es casi lo mismo. Lo único que se refiere a un conglomerado de personas porque son una cantidad específica. De un descendiente siguen los otros y eso forma una descendencia. Pero hay algo, un punto importante que Dios me indica a mí con relación a esto. Porque esta palabra quizás puede causar confusión. Usted afuera escucha a muchas personas. A veces nosotros mismos, por ignorancia, decimos cosas que no entendemos. Usted se le acerca a alguien y le habla de la palabra de Dios, le quiere transmitir un mensaje de libertad para que esta persona quizás comience a caminar en un cambio de vida. Y hay gente que lo único que te saben es decir: oye, déjame tranquilo, que todos somos hijos de Dios. Yo sé que aquí todo el mundo ha escuchado ese término. Usted se le acerca a alguien, quiere mencionarle lo que sea, y no, aquí todos somos hijos de Dios. Y en cierto modo la gente tiene una razón, pero no la verdad absoluta sobre esto. Y de eso es lo que yo quiero hablar. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Padre. Señor, me pongo en tus manos en esta mañana. Y reconozco, Padre, que ha sido a ti a quien te place escogerme dentro de mis hermanos, Padre, para traer esta palabra que tú me das. Señor, yo sé que es una palabra que ha estado moviendo los corazones y el interior de cada uno de nosotros. Y es una palabra que tú la traes, Señor, para ponernos en el justo punto que tú nos quieres para establecer tu reino en este tiempo, Señor. Te pido, Padre, que por el poder que tiene tu Espíritu Santo, cualquier cosa que en la mente de cualquier persona, uno de mis hermanos, quiere interrumpir, Señor, el propósito que lleva esta palabra, sea quitada por la autoridad de Cristo en este día. Que seamos, Señor, sometidos a tu voluntad plena en esta mañana, para que tu palabra haga en nosotros, Señor, el efecto para el cual tú la envías en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Como le estuve diciendo, la raíz de estos términos tiene su origen, según la Biblia, de una manera implícita, en el capítulo 1, versículo 28 del libro de Génesis. Si usted lo puede buscar, porque más adelante le voy a dar específicamente el capítulo que viene siendo el soporte del mensaje. Génesis 1, capítulo 28. Bendito Dios.
Amén. Voy a empezar en el 27, en el nombre del Trino Dios. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. De una manera u otra, esta palabra o este capítulo donde la Biblia nos enseña en estos versículos que hay una raíz de origen de donde puede provenir el asunto de la descendencia. Desde que Dios establece al hombre en la tierra y a la mujer, le da este mandato. Automáticamente el hombre y la mujer acatan este mandato y comienzan a reproducirse, empieza a iniciarse este término de descendencia. Porque cada persona que viene a través de ellos es un descendiente. Entonces ese es el punto donde comienzo mi mensaje en este día, para que comencemos a mirar donde Dios ha marcado específicamente puntos donde comienza a causar diferencias entre estas definiciones que quizás nosotros manejamos por error. Si vamos al punto, todos somos descendientes del Señor. Somos una creación, ya venimos todos de la misma raíz, porque tiene que haber algo en el ADN nuestro que indique que venimos de un solo lugar. Somos todos descendencia. Pero más adelante, en el capítulo 3 del mismo libro de Génesis, el hombre comete un error delante de Dios, que ya todos conocemos. Y a partir de ahí Dios establece una marca, que es lo que comienza a traer en esta mañana a nuestro entendimiento, el saber que hay una diferencia con lo que es descendencia y lo que es descendiente. El Señor a esto le llama simiente. El ser humano se equivoca, todos conocemos la historia. Luego de equivocarse viene el juicio de Dios que se desata en ese mismo momento sobre él. A cada quien Dios le reparte lo que le toca y todo el mundo sabe lo que ha sucedido. La mujer le dice una cosa, al hombre le dice otra. Aquí el término descendencia se origina en la simiente. Dios le habla a la mujer y le habla de algo diferente que va a venir a través de ella, que no es solamente un descendiente que sale, sino una naturaleza. De una manera u otra, Dios explica que hay una naturaleza que viene de acuerdo a una simiente. La mujer en sí, el hombre, podemos decir que porta las dos naturalezas. El humano hereda de la parte de Adán todo lo que es el pecado. Esa naturaleza de pecado es una simiente. Pero hay algo en el hombre y la mujer, en el espíritu, que para los que no conocen el asunto, el hombre está compuesto en su ser interior, o mejor dicho, en la plenitud de su ser, en tres fases prácticamente. El hombre es espíritu, tiene un alma y todo esto vive dentro de un cuerpo. Lo único que puede tener contacto con Dios en el hombre y la mujer es el espíritu. El alma controla las emociones y todo ese tipo de cosas, es la que refleja la personalidad de cada quien. En el cuerpo usted expresa lo que es y se conecta con el medio físico. Traemos una infección de nacimiento que ya se sabe de dónde viene. Y la infección solamente tiene una medicina que también se sabe de dónde viene. La simiente de este asunto, escuche bien, yo he entendido, la simiente es una naturaleza, pero yo digo, Dios, ¿cómo yo puedo distinguir en qué simiente yo estoy? Según lo que uno va viendo conforme a toda la historia del ser humano, en aproximadamente 6,000 años creo que tiene de historia la humanidad o algo más. O por lo menos hasta el tiempo de Jesús creo que eran 6,000 años. Hay algo en el hombre y la mujer que aunque tenga las dos simientes hace una diferencia. Y yo he podido captar que es la voz de Dios cuando sale. A todo hombre, a toda mujer Dios le habla. Sea en sueños, sea a través de alguien, sea como usted entienda. Pero en su tiempo le habla. Pero la palabra también dice que los hombres entendieron y quisieron amar más las tinieblas que la luz. Cuando la palabra de Dios sale de su boca y te habla, y tú recibes esa palabra y le das entrada a tu vida, es una simiente que se implanta dentro de ti.
Esa simiente que hace ya 2000 años viene y ya deja de ser una tipología de todo lo que hablaba el Viejo Testamento y se presenta delante de nosotros, pero no deja de decir esa palabra, porque aún Él se presenta delante de ti y de mí, Él sigue diciendo la palabra, porque es ahí donde está el contacto que el Espíritu necesita. La palabra que viene de Dios es la única que separa el cuerpo del alma y el espíritu, y atraviesa todo esto para llegar a este lugar de destino y donde se asienta y se implanta. Esta palabra viene a sanar esa enfermedad que traemos desde la antigüedad, porque extirpa completamente lo que causaba esa enfermedad y lo arroja afuera, y planta una palabra de vida que es la que trae un nuevo nacimiento. Le estoy hablando de todo esto para que tengamos una idea por dónde anda el asunto. Porque quizás mucha gente que todavía no conocen del Señor no entienden, y quizás personas que aún estando dentro todavía tienen un poquito de huellas o meollos con cuanto a esto. Si la palabra de Dios, que se llama Jesús, que es la única que tiene la autoridad, no llega a ese espíritu que la espera con ansias, porque no ha sido restaurado, porque aún vive muerto en ese delito, aquel pecado en el cual quedó por un castigo eterno. Si eso no llega ahí, se asienta, no va a haber un cambio de naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Ya en el caso nuestro, como casa, como personas que entendemos, que sabemos y recibimos, ya recibimos esa semilla, ok, está bien. Aquellos que la recibimos ya tenemos una naturaleza nueva. Debemos caminar en esa naturaleza nueva. Debemos actuar en esa naturaleza nueva. Y todo lo que sale dentro de nosotros debe salir conforme a esa naturaleza nueva. Esto es una realidad, pero muy fácil de que se diga. Pero para tú ingerirla y que todo esto haga en ti lo que necesita hacer y se convierte en un estilo de vida, eso se toma tiempo y necesita que tú, porque Dios no lo puede hacer, y yo entendamos que debemos sujetarnos a algo que Él nos está indicando. El caso de nosotros, la casa. Dios estableció en la eternidad un orden para todo. A nosotros Dios nos trae a una casa donde se imparte una palabra de enseñanza que sabe cuál es la dirección que lleva. Pero está en ti y en mí entrar en esa enseñanza, entrar en ese conocimiento y permitirle a esa palabra que haga lo que va a hacer en nosotros. Porque definitivamente la palabra ya ha salido. Y en muchos de nosotros ya la palabra llegó a su lugar de destino. Pero si nosotros no nos ajustamos a lo que va conforme al diseño de esta palabra y solamente lo encontramos aquí, lo único que seremos es personas con una palabra dentro sin dirección. Seremos personas que nos reunimos en un lugar con muchísimo entusiasmo, personas quizás a lo que podemos llamar personas llenas de, ¿cuál es la palabra? De emociones, euforia, buenas intenciones. Todo esto es lo que anda dentro de nosotros, de que salga otra cosa. Entonces llegamos aquí, nos reunimos en una casa llena de pasión. Somos un grupo de gente llena de pasión. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Lleno de pasión. Nos congregamos, exaltamos el nombre de Dios lleno de pasión. Pero hay algo muy importante que tú y yo debemos reconocer en esto, que toda esa pasión tiene que tener un orden. Dios no quiere una casa llena de gente apasionada, sin dirección y orden. ¿Por qué? Porque cuando tú sales por esa puerta y sales al mundo, te enfrentas con la realidad. Y el que te ve afuera, que estuvo al lado de ti, dice, wow, era una persona apasionada y una casa llena de pasión. Pero realmente eso es lo que esa es una casa de apasionados o de ciegos apasionados, mejor dicho. Porque una casa sin visión o una persona que no entra en una visión específica, por más pasión que tenga, es un ciego apasionado. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces el consejo de esta mañana es que nosotros debemos entender que hemos sido llamados, hemos sido sellados, hemos sido restaurados, restablecidos, transformados, y ahora estamos siendo empoderados para actuar conforme a lo que ya Dios dijo. Y todo esto está envuelto en un orden. ¿Por qué hablo de esto?
Porque todos los mensajes secuentes que llevamos en todo lo que se ha predicado aquí tiene que ver con el legado, la paternidad, el orden, el tú someterte, el tú entender, el tú capacitarte, recibir adecuadamente. Todo va implicado en lo mismo. Entonces tiene que llegar un momento donde entendamos esto. Yo le quiero agregar a esto que estoy hablando, porque sé que hay personas que nos visitan, hay personas que les gusta mucho escuchar lo que la ciencia dice, hay personas que les encanta quizás darle más factibilidad a lo que el hombre dice a través de la ciencia que a lo que está escrito en la palabra. Yo tengo aquí una información que encontré de lo que origina las bases delante del humano cuando se le esclarece el entendimiento del asunto de la herencia. Gloria al Señor. Bendito tu nombre, mi Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos. Quiero que usted sepa, porque somos nosotros los que debemos manejar la información, Dios la conoce, que el hombre ha llegado a tantos descubrimientos científicos porque Dios mismo es quien corre las cortinas. Dios corre la cortina del entendimiento del hombre, sea que se ajuste a sus normas o no, porque quiere contribuir con que la humanidad, donde estamos tú y yo, veamos las cosas como ya la estableció anteriormente. El asunto de la descendencia no tiene una raíz en el hombre o la mujer, porque ya un hombre científico de origen austriaco, llamado Gregorio Mendel, que descubre, haciendo experimentos con semillas, que había algo que dentro de esas semillas portaba una información que se duplicaba en otras y causaba una similitud. De ahí vienen las bases de la herencia. El hombre comienza por la ciencia a investigar que venimos de una manera u otra conectados uno con el otro, con algo dentro de nosotros que se reproduce nuevamente y se multiplica y quizás se expresa físicamente o en otros términos en la persona que le sigue. Gregorio Mendel deja esta base, la ciencia lo sabe, está escrito ahí, está en todo lo, el que quiere investigar entra y encuentra esto. Gregorio Mendel es el primero que descubre este asunto en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, aproximadamente en el 1865 de ese año. Y el hombre en ese tiempo, wow, una explosión, pero si usted se va a la palabra y se vuelve atrás, usted y yo encontramos que eso no fue él que lo descubrió, él simplemente se le está revelando este asunto, porque el hombre no ha hecho nada, solamente se le quita la venda y descubre, porque todo está hecho. Dios lo originó en el inicio, pero la falta de entendimiento y quizás la falta de deseo, o no sé si es el tiempo donde Dios quiere hacer las cosas, una de ellas será que permite que el hombre vaya recibiendo herramientas y recursos, pero es para que se acerque más a Dios. Más adelante, dos científicos, creo que son norteamericanos, descubren la hélice del ADN. James, la doctora tiene que conocerlo, esa gente. Hay uno que Crick, están ahí. Un siglo después, en el siglo XIX, aproximadamente a mediados, en el 1953, estos dos científicos norteamericanos se unen y basado en las informaciones que dejó Gregorio Mendel y una cantidad más, encuentran que específicamente el asunto está en un punto del ser humano llamado ADN, que es donde se guarda el código secreto o el gran misterio que Dios estableció en la humanidad, que todavía siguen buscando que por dónde es, pero el hombre solamente se detiene ahí. El hombre no ha entendido que el asunto de nuestro comportamiento, de las intenciones de nuestro corazón, de las cosas que nos separan de los reglamentos establecidos por Dios, no está ahí en el ADN. Si hay un ADN diferente, está en el ADN espiritual. Y por más que el hombre use recursos de la religión, use el recurso de la ciencia, use el recurso del pensamiento, de todo lo que el hombre quiera buscar, y esto lo digo porque sé que hay personas que nos visitan por primera vez, por más que busque donde quiera la humanidad, no va a encontrar la solución.
a esta situación interna que el hombre tiene, porque está en el espíritu. Pero yo, de mi parte, como lo hace la casa, tengo que ponerme delante de ti y decirte que la solución sí está. Y la solución ha ido hablando la humanidad desde el inicio. La solución toma vida y viene en un cuerpo y se presenta ante la humanidad y le dice: yo soy la solución. El asunto es que la naturaleza nuestra, bendito Dios, envuelta en tanto orgullo, rebeldía, una naturaleza envuelta en tantos principios humanos, tan separada de Dios, no quiere aceptar que la solución está ahí. Pero lo que Dios trae en este día es una palabra que atraviesa ese entendimiento errado que tú y yo tenemos y te lleva a entender que tú no tienes salida por ti solo, pero no te deja ahí, te deja la solución en las manos. Aquí estoy. Jesucristo es la solución de esto. Y ese es algo que debemos estar completamente claros tú y yo como hijos de Dios. Tú y yo como hijos de Dios debemos saber en dónde está cimentada nuestra fe, que se llama Jesús de Nazaret. Y cuando tú y yo entendemos exactamente que cuando nos arrepentimos de lo que éramos en aquel tiempo, no fue que pasamos por un tiempo de remordimiento, sino que tú te derramaste delante del Señor y te arrepentiste, cambiaste de dirección y entraste en una dirección nueva conforme a esta naturaleza. Ya estamos aquí, ya estamos ahí, esa es la plataforma donde estamos. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Él quiere que tú y yo entremos a caminar en la dimensión de lo que ese espíritu que mora en ti quiere mostrarte. ¿Y qué otra manera? No tenemos otra opción para conocer a un Dios si no es acercarnos a Él. Para usted, ¿quién conoce más mi vida que mi esposa? No creo que nadie aquí. Porque hay un contacto entre ella y yo continuo. Y eso le permite a ella conocerme más que quizás ustedes. ¿Cómo uno como cristiano cree que va a saber el carácter que el Dios de los cielos tiene si no está llevando una continua relación con Él? ¿Cómo tú y yo como cristianos vamos a saber que la enfermedad que puede visitarme a mí, porque no vive en mí, visita mi vida, no viene de ese Dios que es justo, es bueno, desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo tú y yo vamos a entender que las riquezas que la humanidad hoy disfruta fueron hechas para nosotros, pero no se nos pueden entregar por razones de inmadurez? Porque si tú y yo no conocemos el carácter del Dios a quien le servimos, vamos a vivir errados. Entonces, gloria al Señor. El Señor no quiere tener una iglesia o una congregación de gentes erradas. El fundamento de la palabra que se establece en esta casa es para que seamos guerreros entendidos. No personas llenas de información, personas entendidas, que es muy diferente. Usted puede ser una gente que se harta de información y lo que se vuelve es un obeso informático, para más decirlo. Y si esa información no hace nada en ti y camina en ti, tú no tienes entendimiento de las cosas. Porque el entendimiento te lo da el aplicar esa información que Dios puso en ti en el momento adecuado, de la manera adecuada. Para eso Dios nos llama como casa. Entonces yo creo y estoy seguro que lo que reposa sobre esta casa no tiene ni un grado a la derecha ni un grado a la izquierda de lo que yo estoy hablando. Dios está buscando que usted y yo entendamos que somos marcados para armar una trayectoria establecida en una palabra. Y la palabra no la diste tú, no la dio la pastora como cabeza de la casa, no la dio Luis Bermi como un líder de la casa, no la dio Paul Anthony como pastor de la casa. La palabra salió como decreto del trono de Dios hacia acá. Así como Él dijo, sea la luz, y fue un decreto que estableció, así ha dicho, en esta casa yo voy a poner orden para que todo lo que venga a través de ella se entre en el orden mío. Pero Dios necesita que tú y yo entendamos esto. No hay una manera justa ni necesaria, quizás adecuada o correcta de tú y yo entender esto si no nos ajustamos a los principios. Y esto te pone en un lugar donde tú tienes que mirar para atrás. Para yo ajustarme a un principio, tengo que mirar y conocerlo
Para yo conocer este principio tengo que buscarlo. Para yo buscar este principio tengo que saber dónde está. Y para yo saber dónde está tiene que haber alguien que me lo esté indicando. El Espíritu de Dios llena la vida nuestra y nos pone a escuchar cosas que uno no escucha. Pero Él imparte dirección sobre la cabeza de la casa, que es la que nos dice a nosotros: vengan, que todo lo que ustedes necesitan como recurso para ustedes accionar en lo que Dios dice, yo sé dónde está. Yo sé dónde está como cabeza, como padre de todo el que está aquí, porque es mi responsabilidad saber dónde está. Y si yo no supiera dónde está, Dios no me pone tantas personas a mis manos. Usted lo sabe que es así, pastora. Entonces tú y yo, si salimos del plano de la congregación y entramos en nuestro hogar, debemos entender que Dios no cambia ni un grado de esta información en tu casa, porque Dios lo que establece son familias para gobierno, familias para establecer. Ese fue el diseño original desde la antigüedad. A través del hombre, la mujer y las familias es que Dios quiere establecer. Que hubo una ruptura, se sabe, pero la solución llegó para alinearnos. Si tú y yo como hombre no entendemos que lo que se imparte desde acá no quiere ser implantado a la mala en ti, se te está proponiendo la solución, pero hay algo que lo detiene, tu decisión y la mía. Y eso Dios no lo va a quebrantar nunca. Esa es la única cosa que le amarra las manos a Dios, podemos decir. Cuando tu voluntad y la mía está en el medio y no entiende por martillazo que le den que no es así, que la solución te la tengo yo, no entiende que eso que yo voy a buscar otro trabajo, no entiende que no, que es porque la mujer mía habla demasiado, no entendemos que no es porque esos muchachos sofocan demasiado y me voy de la casa, no entendemos que el asunto no está en las horas desperdiciadas en cosas innecesarias, por no prestar atención, que es donde está el problema al que Dios quiere que lleguemos en este día. Hay cosas que se están desatando demasiadas veces en esta casa. Pastora, usted lo sabe que es así. La gracia del Señor y su misericordia y el amor a su nombre es lo que sostiene lo que Él ha dicho y mantiene esa paciencia en Dios de lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero nosotros, si no accionamos correctamente, tendremos que dar cuenta por esto. Dios quiere que tú como hombre, tú como mujer entienda que te ha establecido en una casa, te sembró en una casa. No te tiró ahí como una semilla que cualquier viento, pajarito que venga del cielo se la come. Te siembra en una casa, como lo hizo conmigo, para que tus raíces se profundicen en esa casa. Toca un Padre espiritual delante de nosotros, al cual Él le implanta la realidad de lo que tú necesitas para crecer en este lugar. El Padre lo recibe y lo entiende y anda detrás de ti. El oído, Dios te habla. Tu Padre espiritual detrás de ti, detrás de mí. No entendemos, seguimos pataleando como los niños malcriados. Seguimos entendiendo que esto es un asunto de que yo soy hijo porque ya todo el mundo es hijo de Dios. No es así. No entendemos que no es un asunto de que ya yo heredé, porque la palabra dice que en Cristo somos herederos de todo y que todas las cosas nos pertenecen, incluso aún las cosas que sean mal nos ayudan a bien. Todo eso no lo entendemos. Que hay principios en la palabra que están ocultos para aquel que se humilla y entiende que tiene necesidad. No somos una casa que fuimos llamados a quedarnos ahí creyendo que el accionar como un rey sacerdote es así porque así. Casi siempre nos equivocamos en este orden que Dios establece en Cristo, que te hace a ti y a mí rey sacerdote, y nos equivocamos pensando que el asunto de ser rey está delante para Dios. Y estamos buscando siempre los beneficios del rey, atrás de lo que el rey nos ofrece. Por error andamos buscando que la bendición, que Dios me habló del carro, que ya dijo desde aquí que yo soy bendecido con toda bendición en Cristo. Ya yo puedo ir para donde sea, hacer lío y meterme en todo lo que yo pueda porque yo soy hijo. No es así. Debemos entrar en la presencia que nos ilumine el entendimiento para saber cómo se maneja ese reino ordenado. Bendito Dios, que Dios dice, es verdad que eres hijo, es verdad que eres rey y sacerdote, pero yo quiero, dice el Señor,
que tú aprendas a ser primero sacerdote y luego tú vas a accionar como rey. En un momento Saúl se equivocó de posición. El pueblo neció tanto por algo que Dios iba a hacer más adelante, porque Dios en su intención quería poner rey en la tierra, pero era en el justo tiempo de él. El pueblo se sale del tiempo y exige lo que no le toca, y Dios por misericordia o lo que él entiende en su gracia lo deja. La gente recibe un rey antes de tiempo. No era el propósito de Dios que sea Saúl el rey, porque Dios tiene que manejar el corazón de una gente desde su niñez. Y no estamos hablando de estatura, nacimiento, es de su niñez espiritual. Y fue con David que él lo hizo. Desde su niñez lo comenzó a ser sacerdote de él. Persona que lo escuchaba, que lo entendía, que lo obedecía y que accionaba conforme a lo que él le decía. Creía y conocía a Dios. Entra Saúl al asunto, Dios lo deja y llega un momento crucial en su vida donde él se sale del orden. Dios no le había dicho a Saúl ni a ningún rey que había, porque era el primero, que iba a ser rey sacerdote. Eso fue una promesa que descansó en Abraham y pasó toda la trayectoria, pero solamente se iba a cumplir en Jesús. Pero hay algo misterioso aquí. En David, él acciona en cosas similares a lo que hizo Saúl y Dios lo perdona. ¿Por qué? Saúl se equivoca. Los rangos del rey lo tiene, pero quiere accionar como sacerdote y no está autorizado. Y yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué David? Yo no veo en ningún lado donde tú dices que David sí era sacerdote. Pero entendí que en la simiente que llegaba a David, que era esa palabra que él escuchó y entendió y aceptó desde su niñez, le dio la oportunidad de guardar su vida cuando él fungió como sacerdote. No fue muerto David por algo, porque Dios sabía que era un hombre separado por él antes de la fundación del mundo para reinar y dar los rangos de un sacerdote. Eso fue con ellos allá atrás. Llega Jesucristo, establece un nuevo orden, un nuevo modelo que no deja de establecer el cumplimiento de toda esa ley, sino que le da dirección ordenada a esa ley y trae realmente el sacerdocio que Dios en su corazón estableció en la eternidad. El sacerdocio, trae Jesús el sacerdocio, pero en sus hombros descansan los rangos del rey. ¿Qué pasa? Que nosotros, por ignorancia, por no sentarnos, por no dejar que se nos imparta, entramos en esta promesa en Cristo, estamos en ella, porque usted y yo debemos estar seguros de que estamos en ella. Que usted se equivoque, que usted haga de todo por error, por no dejarse orientar, pero usted aceptó en su corazón una semilla que no la saca nada de lo que usted haga, entienda eso. Esa semilla, quien la plantó por gracia, la mantiene por gracia. Escuche bien, no por la obra que tú hagas o dejes de hacer. El que la puso en tu corazón y en el mío, la puso por gracia. Así que yo sé que a veces, quizás me estoy saliendo un poquito, pero el Espíritu me guía. A veces tú y yo creemos que porque ya nos equivocamos se acabó la cosa, se borró el papel. No es así. Lo que se borró en aquel tiempo fue todo lo que tú hiciste. De ahí para atrás y de aquí para adelante, en la naturaleza de Cristo. Así son las cosas. Y ese es el evangelio que tú y yo debemos predicar. Y ese es el evangelio que cuando tú lo tomas como responsabilidad te lleva a penetrar en este asunto donde está la verdad. Es el que te dice a ti, es una línea fina y te lo recuerda. De lo que te hace comportarte como esa naturaleza que perdiste o lo que te hace llevar la dirección de la naturaleza que ya tú tienes. Y ahí usted y yo comenzamos a caminar en un entendimiento diferente. Y ya tú sabes que no es porque tú quieras que tú vas a dejar de pecar, sino porque tú te acercas más a lo que hay aquí. Y es lo que te deja a ti escondido ahí detrás. Como hace Cristo, que te esconde y va adelante con el escudo. Y tu vida quedó escondida en Él y Él va adelante, quitando de en medio. Y Él va creciendo en ti hasta que a todo el que está a tu alrededor no te ve a ti, sino a Cristo. Pero eso tú nada más lo logras aquí, cuando tú te dejas esconder en la sombrilla, en su palabra. No creyendo que yo hoy hice esto mal, yo mañana me voy a esforzar para no hacerlo. No, yo lo viví eso. Y la palabra que se impartía, yo la escuchaba y no la entendía. Pero Dios en su misericordia tiene un día, porque Él entiende la inquietud de tu corazón. Él sabe cuando tú no te sientes conforme con lo que está pasando contigo. Y también sabe que eso no es un producto tuyo. Él sabe que ese espíritu que murió una vez, Él le dio vida, y todas estas cosas que tú haces que a Él no le agradan, ese espíritu no la recibe, porque ya no es su naturaleza.
Y tú haces la cosa y tú dices, wow, hice esto, buenísimo, pero ahora me siento mal. Porque hay algo diferente en ti. Que no lo puso hombre, no lo descargaste de Google, no te lo vendieron en la tienda. Lo puso Jesucristo en su palabra y su naturaleza. Y esa es la palabra que tú y yo portamos dentro. Y esa es la palabra que está haciendo así, ven hijo. Porque esto te trata de hijos. No de gente desubicada, de hijos. Que responsablemente entendemos lo que se quiere hablar aquí. O que si no entendemos andamos buscando para que se nos guíe. Y que sabemos, entendemos en nosotros que tenemos que buscar por los sitios correctos. Porque para eso Dios te puso en un lugar correcto. Para que no andes como las ovejas desubicadas. Comen allí, comen aquí, comen allí. Y después andan enfermas viniendo para que las sanen. Así no. Bendito el nombre del Señor. Muy buena la ciencia. Muy bueno el desarrollo de la tecnología. Muy bueno todo lo que el hombre permite. Pero es que ustedes y yo tenemos que entender que el hombre natural está fuera de lo que Dios quiere que se haga con eso. Y le agrega toda esa suciedad que el hombre tiene. Porque los recursos que Dios pone en la mano del hombre no son los que tienen el problema. Eso es lo que sale de dentro del hombre y se añade ahí. La tecnología fue hecha para que en este tiempo que Dios la provee, para que este mensaje llegue. Que es el primer objetivo. Para que usted encuentre lo que se le provee adecuadamente por ahí. Pero es que tenemos un problema, que siempre está la invasión. Y usted tiene que ser clínico con esto. Y ser sabio. Y como usted quizás, igual que yo, somos inmaduros, tenemos que dejarnos aconsejar. Tenemos la persona que ya tiene la madurez, tiene la estatura, conoce los trompezones. Y como yo se lo digo a mi hijo, no trompiece, y él cree que es mentira. Se lo digo al que viene debajo de mí. Y uno tiene que, y hasta a veces llegamos a decir que cada quien tiene que vivir su propia experiencia. Dios no quiere eso para nosotros. Esto no se trata de vivir su propia experiencia. Claro, fundamenta madurez en ti, pero Dios no quiere que eso esté sucediendo con uno. Porque es que llega un tiempo donde la transición de tu estatura debe crecer. Y Dios nos deja, tropezamos, nos levanta, nos limpia, la sangre está ahí, pide perdón. Pero si tú y yo no nos metemos donde tenemos que meternos, vamos a estar todo el tiempo dando vueltas en el mismo punto. Y eso no es lo que Dios quiere. Porque hay un tiempo cronometral que está caminando. Y es importante para Dios que tú y yo lo tomemos en cuenta. Bendito Dios. La gloria es tuya, Señor. La gloria es tuya, Señor. Déselo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él es quien merece toda gloria, toda alabanza, porque todo lo que nosotros somos, cuando estamos ajustados en principios correctos, viene de Él. Una casa donde reposa una palabra que contiene un legado. Así es que yo lo veo en mi casa. Así es que lo veo debajo de mi Padre espiritual. Así es que yo lo veo en lo que Dios quiere hacer en mi casa y en mi día a día. Es lo que yo veo. Que lo que Dios ha traído a esta casa, no estoy menos que las otras. Porque cada quien Dios le deposita lo que Él entiende, pero conforme a eso también le va a demandar. Yo no estoy criticando casas. Yo sé que Dios me estableció aquí y me ha formado aquí, como a muchos de ustedes. Y es aquí donde Dios quiere seguir puliendo nuestro carácter, quiere seguir desarrollando nuestro entendimiento y quiere seguir llevándonos a niveles superiores, pero no para que eso se guarde en una gaveta. Entonces, ¿qué es lo que hay con esto? Reposamos en una sombrilla de autoridad. Se ha impartido una palabra de poder sobre esta casa. Esa palabra demanda de Dios, de parte de Dios, está demandando una acción correcta. Si usted y yo decimos, volviendo al origen del tema, que somos descendencia, porque ya no lo dije, pero hay una explicación ya implícita de que hay una diferencia entre ser descendiente, que es el que nace, y ser descendencia, el que porta la semilla de Cristo. Descendientes son los hijos que quizás tuvo, ¿quién? El rey David, que es un rey conocido, tuvo descendientes. Muchos de ellos estropearon todo, acabaron con todo, dejaron una historia no muy agradable delante de nosotros.
Porque la simiente que le hablaba, es porque ellos tenían la oportunidad también. A veces uno cree que, como muchos dicen, que Dios fue que lo... No, Dios no lo quiso así. Dios le da la misma oportunidad a todo el que está aquí. Me la dio a mí, se la dio a ellos también. Porque hay una simiente que sopla una palabra. Y yo estoy seguro que esos hijos de David la recibieron, porque era David, señores, por Dios. Era David que portaba la palabra y la declaraba. No, ven, mi hijo, ven Salomón aquí en esta esquinita. No, yo sé que él la declaraba. Pero la reacción de los que no querían la palabra. Oh my God. No. Yo no estoy diciendo que como padre tú y yo nos justifiquemos y dejemos de accionar en lo que nos toca. A los hijos hay que declararle la palabra y seguir ahí. Porque eres tú dándole cuenta a tu padre de lo que ese hijo de tu padre va a recibir a través de ti. Si él no lo recibe, entonces ahí te hacen así a ti y la raya con ellos dos. Pero tú y yo debemos entender esto. La impartición de la simiente venía por una persona que fue sobre Salomón. Pero usted dirá, bueno, pero si él le dijo la palabra todito, ¿cómo fue que Salomón dice que la recibió? Yo no veo eso en la Biblia. Sí lo dice. Cuando a él lo apartan y lo separan para ser rey, lo primero que él hace es que se esconde en su habitación. Ora al Señor en su intimidad y le pide lo que mucha gente se le olvida. Porque cuando uno se ve enfrente de la bendición, mira, hay que ser claro, Señor. Es difícil que el ser humano que no tiene carácter se ve enfrente de la bendición, se acuerde de que Dios está ahí. Gracias, Señor, por ahí mismo a gozar. No. Él tenía el poder que se le estaba entregando porque David estaba dejando un imperio, era. No era un reinito cualquier, un imperio que todo el alrededor y todo el mundo conocido sabía que ese imperio estaba establecido en un Dios que ellos no sabían, pero que algo así ahí, que lo mantenía a ellos ahí. Se le está entregando esto a Salomón y él no está de que pendiente al reino y toda esa vaca, todos esos millones que estaban ahí. Ahora, todos esos Mercedes de ahora, avionetas, de todo eso que implica el reino y la autoridad para el hombre. No, Salomón dijo, bueno, ya yo he nadado en esta cuna. Esto a mí no me va a llenar los ojos, aunque quizá me vuelva loco después. Pero yo quiero algo, Señor, que recibí como consejo de mi padre. Wow, porque yo sí escuché el consejo de mi padre. Yo sé, Dios mío, que esto no sale de mí. Yo pensando en Salomón, yo sé, Dios mío, que esto no sale de mí. Alguien me lo estaba diciendo. Y yo vi que en ese alguien, lo que él me estaba diciendo, se estaba viviendo. Porque si usted comienza a decirle a los hijos lo que usted no vive, hay un problema serio ahí. El hijo aprende más de lo que usted le enseña en su forma de vida que lo que usted le está hablando de su boca. El comenzar a establecer una enseñanza en un hijo, una dirección con lo que usted no hace, comienza a ocasionar en su hijo una rebeldía interna que no hay quien la aguante después. Es más fácil aprender de la dirección del que está ajustado. Yo sé que Salomón entendió lo que escuchó de su papá y así mismo se puso en la sombrilla. Dijo, Señor, las riquezas están ahí, yo no quiero, dame la sabiduría para yo dirigir esta congregación que tú me pones en las manos. Eso hizo Salomón y usted vio completamente lo que fue el reinado de Salomón. Se manejó conforme a la simiente, que al final la gente tropieza, se desvió de lo que la simiente le quiso dar a entender y usted vio también los resultados. Entonces, ¿dónde está el asunto? En la simiente que te habla hoy y te dice yo soy la solución. Porque usted y yo entramos en ella, la escuchamos y la seguimos. Pero cuando venga una situación que te confronta, no te desvíes. No mueva la cabeza hacia la izquierda o a la derecha, porque Él dice que separados de mí nada podemos hacer. En ningún momento Dios ha dicho, mientras tú estés unido a mí no vendrá ningún problema. Fue otra cosa lo que yo escuché que se dijo ahí. Separados de mí nada tú puedes hacer. Estás envuelto en una cobertura y la palabra está llena de ejemplos que todos esos hombres que le creyeron a Dios fueron retados, fueron golpeados, fueron en todo el sentido de la palabra, pero había algo que lo cubría, que lo sostuvo hasta que la plenitud del propósito de cada uno se cumplió. Eso debe pasar en nosotros. Para eso Dios nos llamó, para caminar como simiente, para dejar de quedarnos en esta posición que nos deja como descendientes y que nos pone a accionar como reyes. Dios quiere que tú y yo de esta posición hoy haya una transición en tu mente y tú entiendas que Dios te exige primero el sacerdocio
Y conforme al sacerdocio que está establecido en su palabra, Él te entrega el respaldo del reino. Porque las cosas tienen que ser en orden. Y si Dios habla de esta palabra en esta casa es porque quiere que haya orden. Si usted le da la vuelta desde el principio hasta el final, todo lo que Dios ha querido hacer en esta casa es ponernos en orden. Porque ya Él dio una palabra y su palabra se va a cumplir. Está en usted y está en mí que a causa nuestra personal esa palabra se cumpla. Porque Él la va a cumplir en la casa. Con lo que escuchen, entiendan, se establezcan y sigan esa semiente. Bendito Dios. La gloria es tuya, Señor. La gloria es tuya, Señor. Gracias. Gracias. Algo muy importante que antes de que yo finalice no quiero dejar de decir. Porque quizás sea mucha información. Quizás sea mucho lo que se esté dando. Pero Dios me dio algo que también tengo que compartirlo porque la intención del Señor no es que nadie se sienta aquí reprendido. Porque cuando Jesús vino aquí a este planeta, con el que Él tenía el problema serio, era con el que tenía supuestamente el manejo de esto. Y lo estaba aplicando incorrectamente. No con lo que le seguían. Entonces, yo en la posición que estoy hoy en día, el Señor primero me desintegra a mí, me choca con esa palabra que me deforma, comienza a formarme otra vez. Y después que me hace todo lo que me hace a mí, la pone hoy en la casa. No es un asunto de reprensión, de que hoy hay un mensaje que lo que quiere es golpearnos a nosotros, podemos decir, sino es un asunto de reflexión. Dios da una palabra desde el altar para que haya reflexión en su pueblo. No es para que ninguno de nosotros salgamos por ahí con una condena que ya fue pagada hace tiempo. O con un enredo en la cabeza que creemos que no vamos a salir. Si hay algo que usted tiene que recordar en este día, que hay una naturaleza en usted. Y esa naturaleza se llama Jesucristo. Y si hay alguien que esté escuchando este mensaje y no entiende lo que se está hablando de esta naturaleza, no comprende, el altar hoy estará abierto para que sin rituales, sin imposiciones, usted reciba una palabra que le cambie su interior. Esto no se trata de que déjame corriendo allá adelante, que la pastora va a poner la mano sobre mí. Ya la palabra Dios la desató. Y ella está tejiendo cada célula en usted y poniéndola en el orden que va. Y dentro de ti algo te va a conectar, porque ese es el objetivo. Pero hay algo, miren, que yo quiero antes de cerrar, que necesito compartir. De ciertas cosas que he notado, yo en lo personal, que de una manera u otra influyen al que yo me conecte a lo que realmente Dios quiere en mi vida. Ya estoy en la posición que Dios me da de hijo. Ya entiendo que no soy hijo porque vengo por una herencia cualquiera. Ya sé que fue una semilla que se implantó y me da esa naturaleza. Ya sé que esa naturaleza me coloca en una posición. Ya sé que esa posición demanda y exige una responsabilidad y que también me da derechos. Pero también debemos saber que después que usted y yo estamos entendidos de lo que se está hablando aquí, tenemos que accionar conforme a esto. Cosas que yo entiendo y según pude ver que en lo que podía ver en las escrituras, que no van de acuerdo con la naturaleza de alguien que porta la descendencia, son algunas de las que le voy a mencionar ahora. Le hablé de que estamos seguros de la posición que estamos. Jesús nos vino a enseñarnos a ser hijos. Wow, esto es muy importante que uno lo entienda. Jesús vino a enseñarnos a ser hijos. La palabra que reposa en esta casa está envuelta en paternidad, pero paternidad no se habla de padre a hijo. Es una relación dual, de aquí para allá y de allá para acá. El padre sabe lo que es y el hijo sabe lo que es. Cuando usted se posiciona correctamente en este lugar de paternidad,
y usted llega a la sombrilla de un padre que ha entendido lo que es este concepto, para que las cosas funcionen en usted y en mí, debemos entender lo que es un hijo. Cómo acciona un hijo, cómo se comporta un hijo. Porque sabemos de casos que uno se cansa de impartir cosas en los hijos y ellos no accionan, no cogen. El problema no lo tiene el padre, sino el hijo. Entonces somos hijos que debemos entrar en un entendimiento. Llegando a este entendimiento debemos saber cuáles son cosas que, si en mi interior suceden, deben de cambiar. Recibimos impartición de la manera correcta, de la cabeza hacia nosotros. Creamos un estado de conciencia en esta posición, donde sabemos y discernimos cuál es el alimento que necesita cada parte de nuestro ser. Usted y yo somos responsables de saber cuando se está haciendo un fundamento con usted como hijo y conmigo, que el alimento que usted consume debe ser adecuado a lo que le conviene. El alimento que lleva el espíritu se tiene que buscar en el alimento que necesita el espíritu. Lo que el alma suya, que siempre, y la mía, siempre quiere como salirse de su sitio, necesita, es que el alimento de esto que usted consume, crea en ella un ambiente de dirección de lo que ella también se va a nutrir. Un alma que recibe el alimento incorrecto nunca se ajusta a los principios de Dios. Y no menos importante es el alimento de nuestro cuerpo físico, como hijos. Consejo que se da muchas veces aquí. Tenemos un problema con la boquita. Debemos ser entendidos como nos alimentamos. Porque toda esta palabra que Dios está descargando es porque necesita personas saludables. Dios no quiere una iglesia ni una congregación enferma, porque eso no fue en sus planes, para eso murió Cristo. La sanidad está, pero Dios trae una palabra que te da a ti el consejo adelantado para que tú no tropieces. Dios es un Dios que va delante de las cosas. El Señor no quisiera accionar en el problema, Él quisiera evitarnos el problema. Tengamos cuenta cómo nos alimentamos, como hijos responsables y maduros. ¿Cómo mostramos una posición adecuada en la descendencia que somos? Cuando enfrentamos las situaciones que la vida nos da, sea aquí en la iglesia, sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el medio social, utilizando los recursos adecuados que Dios nos provee. Lo primero que un hombre o mujer de Dios debemos entender, que cualquier situación que nos confronta a nosotros, lo debemos resolver es orando. Orando. En el caso de una congregación o de una casa o de una familia, es orando, no es murmurando. Porque entonces, si tomamos el alimento inadecuado, contaminamos el lugar de presencia. Eso es algo muy importante que debemos saber. No fuimos llamados para estar causando rebeliones. Fuimos llamados para causar unidad. Y primero en ti y en mí debe haber un concepto claro de lo que es eso y recibirlo en nosotros para poderlo compartir con otros. Nunca podremos dar de lo que no tenemos. Y la intención de Dios y la intención de la casa y lo que proyecta es que podamos ser llenos de lo que sus principios mandan para que podamos impartir. Gloria a Dios. El ser portadores de una semilla de gloria, que es la de Cristo, nos convierte en personas que somos promotores de cosas grandes. Que no somos personas conformistas en el buen sentido de la palabra, sino que andamos buscando las cosas que necesitamos para llenarnos completamente. Aquí tengo que aplicar correctamente el mandamiento establecido en el hogar, empezando por nosotros como cabeza, que eso es un principio que se debe entender. Y si usted no lo ha entendido, acérquese a una red entendida que le explique lo que es una cabeza y lo que es sujeción a una cabeza. No autoridad de gobierno con dinastía ni con asuntos de tiranía.
porque el asunto es con nosotros como cabeza, sujetarnos al entendimiento para que funcione nuestro hogar correctamente. Que la mujer en su lugar entienda que cuando su esposo está tratando de alinearse con los principios de Dios, ella también haga lo mismo. Que ninguna condición nueva en su casa la trate de poner en un lugar que tergiverse el orden de Dios. Que haya una comunicación clara y efectiva y basada en los principios de la palabra, para que esto funcione. Y que luego que nosotros, en la cabeza, dirigiendo un hogar, estemos en orden, podamos impartirlo a nuestros hijos. Es más fácil llevar el asunto. Gloria a Dios. Y por último, para concluir, la palabra nos enseña que fuimos hechos a su imagen, pero en la naturaleza de Cristo, la naturaleza que nos da la imagen de Dios, y que conforme a su imagen eso somos. Conforme a su gracia fuimos hechos hijos, y como hijos herederos. Eso es suficiente. Creo que eso es suficiente armamento para que una congregación se levante y haga lo que tiene que hacer. Usted y yo debemos entender que nos convertimos en lo que imitamos, nos convertimos en lo que seguimos y aún más nos convertimos en lo que adoramos. Nuestro deber es adorar a quien realmente merece que se le adore, imitar a quien realmente merece que se le imite y seguir a quien realmente merece que se le siga. Cristo Jesús. Sean bendecidos. Aleluya. ¡Qué palabra! ¡Qué manjar! Alineamiento en nuestras vidas. ¿Entendió todo? Si no lo entendió, vuelva y vea el video y páuselo y vuelve y véalo hasta que toda esa palabra usted la pueda absorber. ¿Cuántas verdades ha dicho este hombre de Dios en este día? Hubieron varias cosas que me volaron el cerebro. Y se me fue el muchacho. Santísimo Dios, qué cosa más buena. Qué buena cuando usted se come la palabra y la puede saborear y se asienta en su espíritu. La palabra se asienta en nuestro espíritu. Alineamiento. Descendencia versus descendiente. Muy distintas, dos cosas que se parecen.